las 11:12 de la mañana le damos la bienvenida aquí en el set de Noticias Caracol. Ahora a Diego Moreno, el director de Bomberos Bogotá. Director, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí para servirles y contarles a la comunidad lo que necesite sobre este tema tan importante que es la protección contra incendios. Claramente, porque usted además nos va a hablar del informe anual de incendios estructurales en Bogotá. Pero antes de entrar en materia, director, cuando estamos hablando de incendio estructural, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Es el incendio en una casa, en un local? Para que las personas que nos ven entiendan a qué nos referimos. Bueno, normalmente los incendios se dividen en tres grandes grupos, ¿cierto? Incendios forestales, incendios estructurales y también incendios vehiculares, ¿cierto? Okay. Como grandes grupos. Y ellos se van subdividiendo. Los incendios estructurales obedecen a aquellos incendios donde hay estructuras involucradas, como casas, empresas, sí, viviendas de cualquier naturaleza, bodegas, etc. Donde hay estructuras involucradas. Bueno, entonces entremos en materia y por favor cuéntanos, ya vamos a ver en pantalla el número de incendios registrados en el periodo de 2014 a 2021. ¿Cómo le fue a la ciudad en ese periodo que estudiaron? Fueron más de 6.400 incidentes. La verdad es que fueron incidentes en ese gran periodo donde desfavorablemente hubo gente afectada, ¿sí? Pero también favorablemente permitió que entidades como el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá sí. pudiese realizar investigaciones de incendio sí. que nos fueran a dar unos lineamientos claros de cómo o de qué manera podríamos hacer unas intervenciones para reducir esa ocurrencia en un futuro. Bueno, hay por ejemplo, estamos viendo la frecuencia de incendios estructurales. Esta gráfica corresponde sobre todo a las horas críticas en donde ustedes se encontraron, hicieron ese estudio muy juicioso y encontraron, lo vemos acá, al mediodía ahí empieza a subir la curva, ¿no? Sí, tenemos, tuvimos esta y otras gráficas nos generaron unas sorpresas tremendas. A ver. Una de ellas, por ejemplo, en un ranking que hicimos, no sé si es prematuro, sí. vimos que una de las localidades con más incidentes ocurridos era la localidad de Kennedy, ajá, ¿cierto? En unas UPZs específicas. Sí. Nos llamó la atención que cuando fuimos a estas localidades, esta UPZ, nos dimos cuenta que pensábamos hipotéticamente, bueno, ¿será que hay problemas de viviendas? Sí. No, nos dimos cuenta que el estrato 3 es el más afectado. A ver, ¿y por qué? ¿Qué hallaron? Seguimos estudiando. Vea. Y empezamos a seguir estudiando y nos dimos cuenta que hay unos rangos de horas que pensábamos que eran las horas donde uno estaba dormido. Pero vean. Tampoco estamos dormidos. Entonces nos empezamos a dar cuenta que sociológicamente o socialmente estos estratos, bueno, la verdad es que la mayoría, pero digamos que es muy marcado allí que muchas las personas se queden en casa y otras personas salgan a trabajar. Ajá, o sea, la pareja define quién sale a trabajar y quién se queda en casa. Y por eso estos rangos nos empiezan a generar horas de incendio siempre en un horario donde estamos despiertos. Sí. Cuando los cruzamos y los asociamos con aquel factor de causalidad y origen, nos dimos cuenta que las veladoras, las velas y aquellos artefactos asociados a la fe pueden constituir un factor o constituyen un factor preponderante para los incendios. A ese fenómeno lo llamamos llamas abiertas. Sí. Porque son simplemente llamas pequeñas que están abiertas y que por condición del viento sopla por una cortina o se cae la vela sobre un mantel y nos generaba incendios. Entonces normalmente eso ocurre cuando las personas generan falsas sensaciones de seguridad y de no, yo estoy aquí poniéndole cuidado y no, estoy en el televisor, por ejemplo. En el televisor haciendo la comida, arreglando la casa, cosas de ese estilo. Y lo otro también fue asociado, como ustedes los ven, a una marcada tendencia a la utilización de artefactos eléctricos. Ajá. Que quiere decir que pudo haber sido una sobrecarga eléctrica porque las condiciones o estaban inapropiadamente instaladas o simplemente tendrían algún tipo de alteración o simplemente se cargó, que nos pasa mucho, ahorita lo vamos a mirar con... nos pasa mucho en estas épocas de Navidad y de Halloween, que tomamos un toma corriente, la regleta y le metemos un montón. Claro, el sistema está hecho para dar energía, pero los empaques a veces no están construidos para esa cantidad, se derriten y generan el problema. Ya vamos a hablar
de esas situaciones porque usted lo ha planteado muy bien. Se acerca Halloween, se acerca velitas, se acerca diciembre y muchos ya estamos sacando pues todo el arsenal de cosas para decorar Sí. la casa que nos pueden poner en riesgo. Pero vamos a retroceder un poquito en esas 5 localidades que ustedes encontraron la mayor cantidad de incendios. ¿De cuáles estamos hablando? Bueno, las localidades donde hemos encontrado más Aquí incendios tenemos el mapa. están, sí, están asociadas, ahí vamos a ir, lo que va a estar numeradas, ahí entonces me las sé más acá. Sí, sí. Suba, tenemos Suba, por ejemplo, Suba que tenemos acá, Sí. pero habíamos hablado de Kennedy, Sí. tenemos Suba, tenemos Engativá, tenemos Ciudad Bolívar y tenemos Bosa. Bosa. Digamos que estas son las más asociadas a incendios estructurales. También, por ejemplo, hay un fenómeno protector también bonito, que hay que también reconocerlo. Hay un fenómeno protector como es el industrial. Digamos que en Colombia existe mucha normatividad y la coexistencia de estas normas hacen que los empresarios, al proteger sus negocios, pues hagan que estos lugares donde se concentran grandes sectores de producción pues no sean tan vulnerables. Ajá. Lo que pasa es que cuando se prenden, pues son grandes. Es que eso es lo que le iba a decir, por ejemplo, en esas zonas francas, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, a la salida de la 80, eso ya es territorio de Cota, por ejemplo, pero cuando hay incendios allá, uno dice, esto es de padre y señor. Yo diría incluso la 13. En la 13. Es un poco más, digamos, nos ha tocado cosas muy complejas, muy diferentes allí, pero nos permite entender y apoyar la iniciativa de cómo vamos a ser dinámicos en la nueva implementación de protección alrededor de eso, incluyendo comunidad, incluyendo gestión local del riesgo, incluyendo bomberos de Bogotá. Cuando hablamos de estos incendios estructurales, muchas veces nos quedamos con el referente visual que damos, por ejemplo, en los medios de comunicación, el incendio en la panadería, el incendio en el local, pero también hay otros, usted nos estaba hablando de esos incendios en la casa que fue por la peladora, por el pebetero. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacer para los usuarios que en estos momentos nos están viendo y dicen, listo, yo puedo ser una de esas personas que digo que estoy pendiente de la vela, pero estoy en otra actividad? Sí, lo primero es decirle a estas personas que lo que menos queremos hacer es interferir con sus convicciones de fe. Correcto. Porque normalmente se hace una convicción de fe. Lo segundo que queremos hacer es, si lo va a hacer, hágalo consciente de que puede generar un riesgo o no. De hecho, es un riesgo. Y que lo podemos mitigar de alguna manera. Por ejemplo, una de las formas de mitigarlo es utilizando estos velones, estas velas en lugares distantes, alejados de puntos que se puedan prender, alejado de cortinas, alejado de manteles, sobre superficies sólidas que no se prendan, como de losa, por ejemplo, de vidrio, alejado de niños, alejado de cualquier factor que pueda mover y acercar un combustible allí. Y recuerden que un combustible no es la gasolina, el combustible es la cortina. ¿Cierto? La cortina de tela, el combustible es el mantel de lo la que mesa. prende, pues. Todo lo que se prende, materia fibrosa común, como sillas, como el forro del cuero, la ropa, la misma ropa, exacto, todo esto. El colchón también pasa mucho, pone las veladoras cerquita en la mesa de noche, se cae porque está haciendo calor, abre un poquito, sopla el viento y cae sobre la funda o sobre el cubrelecho y se prende perfectamente el cuarto. Esos son unos factores importantes. Aquellos lugares donde nosotros podamos tener compartimentación, ¿qué quiere decir eso? Que usted tenga una casa con sus cuartos y los cuarticos tengan puerta. Traten de que el cuarto siempre esté cerrado. Así de simple. Para que no se propague. Para que no se propague. Si pasa algo, se confine allí y él se consuma el combustible y el combustible solito ya apague o de mucho tiempo a que el equipo de respuesta llegue y no se propague y sea más confinado. Esos son principios básicos. Ese es en cuanto a la llama abierta. Ahora, frente a la falla eléctrica, que es lo que estábamos hablando de cuando ponemos en la regleta, que muchos le decimos así, una cantidad de enchufes ahí conectados y pues no está preparado para dar todo ese tipo de descarga. El fenómeno es muy simple. La corriente eléctrica está hecha para suministrar lo que usted le pida. Entonces, si usted le pide a que está hecho para un televisor o para algo, le pone una regleta como tú la llamas y le conectamos 8 o 12 extensiones más para llevar energía, ella está diseñada para entregar. Lo que pasa es que su cobertura, que es como un caucho de plástico,
posiblemente no está hecho para suministrar esa cantidad Sí. y se derrite. Ahí es donde generan los cortocircuitos o Sí. fallas eléctricas y se producen. Si está una chispa tiene una temperatura, por ejemplo, de 1000 grados. Ay, Imagínate, si una chispa de 1000 grados toca una fuente de combustible, una cortina, que también son como de poliéster, de Sí. un material sintético muy combustible, pues obviamente vamos a generar rápidamente una propagación. Y aquí, director, precisamente estamos viendo en esta gráfica. Entonces, eso es por la mayor causa de falla eléctrica es instalación externa. Sí, esto hace referencia, Ujú. ¿cómo lo diremos de una manera que no suene muy peyorativa? Como a veces a instalaciones no estándares, como Como artesanales, como sí. informales. Ok. ¿Cierto? Pasa mucho, a veces alguien no tiene con qué pagar una instalación instalación. certificada, Sí. entonces un primo le ayudó y lo hizo bien. Y tuvo luz, pero ¿a qué costo? Sí. O no usa los cables Sí. correctos. En Bogotá nos puede pasar mucho con el frío, porque hay lugares donde no hay acceso de gas, hay lugares donde no hay acceso de calentadores de gas y utilizamos duchitas. Sí. Y esas duchitas tienen unos consumos muy altos de energía y eventualmente no le colocan los cables apropiados y por supuesto eso genera un derretimiento y todo este fenómeno que estamos hablando. ¿Por qué no le ponemos entonces el ojo adecuado a eso? ¿No estamos haciendo los de la vista gorda? Yo creería que es un poquito el llamado a la gente de no creer siempre lo que creemos que sabemos. Debemos, yo creo que siempre buscar el apoyo de un técnico. Sí. Nosotros tenemos en nuestras comunidades gente muy talentosa, gente que sabe muchas cosas que en su experiencia, empíricamente o facultativamente, es decir, yendo a la escuela, a los sistemas de formación técnica o universitaria, siempre tenemos muchas personas que saben. Lo que no debemos hacer es someternos a hacer una intervención de esta naturaleza sin una asistencia de alguien que sepa realmente lo que está haciendo. Y eso es lo que a veces lo hacemos. Somos atrevidos, somos temerarios, consideramos que eso es fácil porque lo vimos hacer un par de veces y hacemos temerariamente este tipo de ajustes y se nos puede convertir en un problema serio. En una tragedia. Y si nos remitimos, seguimos en esta gráfica, ustedes en el estudio que hicieron, la falla eléctrica y la llama abierta constituyen más del 60% de las conflagraciones estructurales. O sea, estamos hablando de dos que hacen más del 50% de los incendios que atienden. Sí, hemos tenido una bien interesante, que de pronto no está representada con esa facilidad porque es bien compleja. Sí. Y hemos tenido incendios donde en zonas de construcción con dificultades, digamos casas informales, los niños juegan algo que se llama la candelada del diablo, le dicen cualquier cantidad de cosas en las regiones y ponen parafina derretida de una vela y le ponen agua, la ponen a calentar y le ponen agua y el choque térmico genera una super llama. Y hemos tenido algunos incendios donde los niños han hecho eso y generan incendios. Entonces también, si bien es cierto, es una llama abierta, es también que produce la llama abierta. Muchas veces es el descuido del adulto, muchas veces es la confianza del adulto y muchas veces es la desatención de los adultos frente a los niños que nos están generando, que están jugando y para ellos es simplemente un juego, pero son niños y debemos nosotros procurar por estar muy pendientes de ellos y que no generen este tipo de riesgos adicionales a las viviendas y a los vecindarios. ¿Qué otro aspecto destaca de este estudio que hicieron? Bueno, ese estudio nos llevó a generar algo muy bonito que se llama los mapas de calor. ¿Sí? Entonces, en esos mapas de calor, como nosotros los llamamos, son componentes de conocimiento, nos permitió empezar a establecer algo que se llama los planes de reducción. ¿Sí? ¿Cómo vamos a reducir la ocurrencia de esto? Entonces, parte de esto, sin querer queriendo, Caracol nos ha generado este espacio. ¿Sí? Y este es un espacio de reducción, educar un poco sobre el tema, darle a la gente unos mensajes básicos, esto es uno de ellos. Entonces llegar a donde ustedes, no solamente a contar la gravedad de la emergencia que acabamos de atender, sino por supuesto este espacio donde podemos nosotros sentarnos con la gente y explicarle un poco del tema. Otro espacio fueron, por ejemplo, unos empresarios se sumaron
Sí. Nos hicieron unas donaciones sobre unos detectores de humo. Ujú. Ellos detectan el humo cuando estás cocinando un pan. Sí. O sea, te detecta y pita. Entonces, Sí. en una eventualidad no nos interesa tanto, ojalá lo pudiéramos salvar, la Sí. vivienda y eso, pero lo que realmente nos importa es salvar la persona, Claro, que la eso vida. pite y la gente salga. Sí. Y otro de los escenarios que venimos trabajando como consecuencia fue empezar a crear a gran escala Sí. en la ciudad de Bogotá una tarea de estudio, y fue donde creamos, Sí. hicimos un análisis, unos desarrollos de un modelo de estudios, un modelo matemático Ujú. para determinar cómo debe ser la preparación que Bomberos Bogotá debe tener en los próximos 10 años Sí. para poder ser muy asertivo en la atención de las emergencias, evitando así el sobrecosto y mejorando la sobrevida de las personas. Este es un estudio que hicimos muy bonito con la Universidad Nacional de Colombia, y nos arrojó unos cuentos bellísimos, que sería otro escenario para contarles por los Sí. métodos. No, creíamos que teníamos que educar a unos, y resulta que el estudio nos dice que a otros, o sea, nos saca del corral, como se dice por ahí, Sí, sí. nos sacó del corral técnico y nos metió a unos mundos distintos que, bueno, ojalá podamos tener un espacio distinto para contarles un poco a la comunidad de estos impactos chéveres que estamos desarrollando. Por supuesto que vamos a tener otro espacio al director de Bomberos de Bogotá, Diego Romero. Gracias por haber Moreno. Moreno, perdón, Diego Moreno. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Noticias Caracol ahora.